Vamos a hablar ahora de otro tema también conflictivo, es un día de conflictos aparentemente. Bueno, este tema de la educación sexual integral trajo muchos conflictos por el contenido, ¿no?, que se estaba acercando a la currícula escolar para que hagan trabajos, para que estudien los niños de determinada edad. Bueno, hubo denuncias por parte de padres, hubo denuncias por parte de instituciones educativas. ¿Qué es lo que sucedió? Bueno, por parte del gobierno de la ciudad de Buenos Aires y ahora también el gobierno nacional, lo que están haciendo es hacer una evaluación exhaustiva de todo este material para ver cuál se elimina y cuál no, cuál va a ser reemplazado entonces por otro tipo de material para poder llevar a cabo entonces igual esta currícula de educación sexual integral, pero con contenido que se adecue a la normativa legal vigente. Para hablar de todo esto, y vamos a estar convocando a Susana Satara. Ella es magíster en educación, es docente con diplomatura en educación sexual integral ESI, también es investigadora del Instituto de Ciencias de la Educación, Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Muy buenas tardes, Susana. Hola, Susana. A ver, hay un problemita con el audio. Hola, Gabriela. No escucho lo que decís vos, perdón. Yo ahora escucho. Susana, ¿me escuchás? Susana. Sí, ahora sí, pero no escuché nada de lo anterior. Bueno, no, estaba haciendo una introducción, ¿no?, de este tema que es conflictivo, el tema de la educación sexual integral, que se está ahora haciendo una evaluación exhaustiva y neutral, digamos, de todo el contenido de lo que es educación sexual integral, que se va entonces a utilizar para dar esta materia a los alumnos en colegios entonces de la ciudad de Buenos Aires y también del resto del país. Y para entonces poder profundizar en este tema, hoy vamos a estar hablando con usted, Susana. Bien, muchas gracias. Bien, sí, muchas gracias por... ¿Cuál es este material entonces que se está evaluando por parte del gobierno de la ciudad y también ahora por parte del gobierno nacional? Sí, el gobierno de la ciudad a comienzos de esta semana sacó de la web ciudad, digamos, de la web de educación, todos los materiales que había, materiales curriculares, materiales didácticos, documentos, videos, etcétera, todos los documentos que había en la página del gobierno de la ciudad sobre educación sexual integral. Y ahora también el gobierno nacional lo que hizo fue sacar algunas cosas y está subiendo otras cuestiones que recién estuvimos viendo. Yo formo parte del movimiento Por Más ESI, es un movimiento federal que formamos el año pasado, en octubre, porque la Ley de Educación Sexual Integral, desde el 2006, ya tiene 18 años. Venimos trabajando en todas las provincias, había direcciones de educación sexual integral, digamos, hay materiales del programa nacional desde el año 2010 y en adelante, materiales y secretarías en la mayoría de las provincias y por supuesto en la ciudad de Buenos Aires. Bien, yo leí la gacetilla, ¿no?, de este movimiento Más ESI, la gacetilla donde ustedes están diciendo esto de por qué entonces con una actitud de un régimen de dictadura se elimina este contenido directamente, ¿no?, cuando era acorde a la legislación vigente. Pero ahí también ustedes dicen en esta gacetilla, dicen que esto fue aprobado en distintas entidades educativas y que fue avalado, ¿no?, por la comunidad educativa. Pero hay denuncias por parte de padres y por parte de precisamente de instituciones educativas por este material que se le acercó a los niños. ¿Niños de qué edad estamos hablando que tenían acceso a este material y cómo es entonces que ustedes referencian que esto había sido avalado por las entidades educativas cuando hay denuncias hechas contra colegios y contra profesores, ¿no?, contra docentes? La Ley de Educación Sexual Integral, la 26.150, es del año 2006. Y en Ciudad de Buenos Aires, la 2110, es también del año 2006, es decir, comienzan juntas a trabajar. El hecho de que haya denuncias tiene que ver también con un clima de época.
O sea, la Ley de Educación Sexual Integral tiene que ver con considerar a la educación sexual integral como un derecho de niñas, niños y jóvenes de todo el país, en todos los niveles, del nivel inicial hasta la formación docente, y que considera a la sexualidad integralmente en sus aspectos biológicos, psicológicos, afectivos, sociales y éticos. Y está cumpliendo con las legislaciones que tienen que ver con los derechos de niñas, niños y adolescentes, jóvenes. Claro, pero yo le referencio esto por esta aparente contradicción, ¿no? Porque si hubiese todo digamos, que está siendo avalado por la comunidad educativa en su totalidad, no existirían denuncias. O sea, usted está referenciando que estas denuncias vienen a ser a un tono de la época que se está viviendo el gobierno, como si fuese una moda del momento, pero son los padres los que están diciendo: yo no quiero que mi hijo tenga acceso a ese material. Sí, entiendo lo que decís. Y también tiene que ver con ciertas comunidades religiosas, ¿no? Que, digamos, lo que te quería decir es que el consenso tiene que ver con las luchas que se dieron para la ley, y que esas luchas, inclusive en diarios que ahora pueden ser opositores a la ESI, como el diario Clarín, en ese momento, en 2006, 2007, aparecían justamente encuestas donde los padres, las madres, las familias decían que era necesario trabajar en educación sexual justamente para prevenir infecciones de transmisión sexual, o para informar a las niñas, a los adolescentes respecto de los embarazos no deseados, etcétera. Y otra cuestión que también, digamos, pensarla, porque tanto en el nivel inicial o en el nivel primario, cuando se trabaja justamente cuestiones de abuso, muchas veces los abusos suelen ser intrafamiliares, y hay muchos estudios que dicen que el 80% de las niñas, los niños que pudieron denunciar un abuso, lo hicieron después de una clase de educación sexual integral. Es decir, la idea es hablar sobre estas cuestiones para abrir la posibilidad de que los niños, las niñas puedan hablar de estos sufrimientos. Es decir, que de alguna manera estamos previniendo los derechos. Ahora, lo que pasa con lo que vos decís puede ser, digamos, justamente cuando se discute la ley de educación sexual, que tuvo muchas polémicas, había como dos paradigmas, ¿no? Bueno, uno es la educación sexual integral. La sexualidad es una cuestión que tiene que ver con lo social, que se aprende en la vida, digamos, en la vida cotidiana, pero no solo adentro de la familia. Y otro grupo que decía: no, la familia tiene que decidir, y en eso estaban, digamos, muchos grupos católicos, evangelistas, digamos. Susana, claro, bueno, ahí con esto que está marcando, ¿no? Algunos padres que dicen, bueno, que se encargue la institución educativa en acercarlos al conocimiento de la sexualidad, y otros que dicen, no, que se encargue el núcleo familiar. Pero yo soy totalmente objetiva, ¿no? No tengo ninguna carga política, ni ninguna carga ideológica, ni ninguna carga religiosa para estar hablando de esto hoy en esta entrevista, pero le quiero preguntar algo. Usted habla de nivel inicial y nivel secundario, entonces estamos hablando de niños en el nivel inicial primario, estamos hablando de niños chicos, de edad chica. Incluso si estuviésemos hablando de adolescentes, estamos hablando de niños de edad muy baja todavía. Yo estuve buscando lo busqué cuando fue todo el conflicto en noviembre, cuando Villarroel hizo estas denuncias también, ¿no? Y expuso algunos de estos materiales que estaban dando vueltas en las redes. Anoche volví a buscarlos para tenerlos bien presentes y bien frescos, y me voy a referenciar solamente a uno de ellos, ¿no? A este cuento Come Tierra, ¿no? Yo entiendo que usted obviamente debe haber leído los párrafos bien subidos de tono de esta literatura, ¿no? Yo la verdad que siendo totalmente objetiva, no podría avalar que un hijo mío, un niño,
lea esas cosas, que realmente no sé si puedo leerlas al aire porque son tremendas, o sea, que el órgano masculino me lo acerquen a la boca y que me saque de la bombacha o del calzoncillo y que me acerque, o sea, cosas pero totalmente explícitas, o sea, yo ahora no lo estoy diciendo, tengo acá el texto, quería ponerlo al aire, pero me dijeron que es muy fuerte para ponerlo al aire este texto. ¿Usted avala realmente que un niño, que un hijo suyo consuma este tipo de texto, este tipo de bibliografía? Yo te quiero decir esto, en realidad ese cuento junto a esa novela, Come Tierra, que leí, junto a otros textos, son textos para la escuela secundaria que no forman parte del programa de educación sexual integral, forman parte de otra colección que se llama Las lecturas de la escuela secundaria, y por otra parte, también ahí hay un desconocimiento de cómo trabajan los docentes con los adolescentes o los jóvenes, o también con los niños y niñas. Por una parte te digo, ese texto no está en el programa de educación sexual integral, está en otro programa de la provincia de Buenos Aires, son lecturas para, creo que está para, no estaría de acuerdo en que educación sexual integral se trabaje en las escuelas. Sin embargo, hay leyes. Susana, sí, nosotros estamos bien de acuerdo que educación sexual integral es necesario darlo, ¿no? En la currícula de primaria y secundaria, pero no en estos niveles. Entonces vuelvo con la pregunta, ¿usted sí consideraría entonces que un hijo suyo lea este material tan explícito, sexualmente explícito, como es el caso de Come Tierra y hay un montón de otros, ¿no? Pero al margen de eso, la vicepresidenta Victoria Villarruel, cuando sacó este tema, también dirigiéndose al gobernador Axel Kicillof, él lo que dijo como respuesta fue enviar una foto suya, o sea, propia, leyendo esta literatura, avalando que era parte del material que en la provincia de Buenos Aires se les da como parte de esta currícula de educación sexual integral a los niños. O sea, ¿usted avala entonces que si el docente dice, bueno, a vos te lo hago leer y a vos no, está bien? Yo realmente no compartiría eso, pero ¿usted avala que esto...? Lo que pasa es que se está diciendo a los niños cuando yo te estoy diciendo que esto es a partir de tercer año, 15, 16 años. En ningún momento esto se da en la escuela primaria ni en el nivel inicial. Entonces, lo que pasa es que hay mucha tergiversación de las informaciones. Entonces, si nosotros pensamos que hay un legislador que dice que la educación sexual se tiene que dar a través de la pornografía, y si pensamos que cualquier joven de 15, 16 años puede ver pornografía, así como puede apostar a nivel online, digamos, todo lo que se puede ver y está a mano de los adolescentes puede ser trabajado en las escuelas, puede ser trabajado esos miedos, pueden ser trabajados esas cuestiones